hoy nos llega a ecos del más allá. Una historia que durante muchos años ha sonado en un pequeño pueblo, sobre un viajero que hubiera preferido tomar otro camino. Esto es, la aldea de los nahuales. Imagínate viajando por un lugar remoto, lejos de toda civilización, en medio de montañas y espesos bosques. Las señales en el camino se vuelven cada vez más confusas, las rutas parecen desaparecer, y el sol comienza a ponerse lentamente, tiñendo el cielo de un rojo oscuro. Estás solo, completamente solo, o al menos eso es lo que piensas. Ese fue exactamente mi caso. Era un viajero sin rumbo, explorando caminos poco transitados. Después de una larga jornada conduciendo, me encontraba completamente perdido. Mi GPS había dejado de funcionar horas atrás, y los pequeños pueblos que había pasado en la última hora parecían abandonados. Sin embargo, no había vuelto por el camino que llegué. Algo me impulsaba a seguir adelante, como si algo o alguien me estuviera guiando. La luz del día se esfumó rápidamente, y justo cuando el pánico comenzaba a instalarse, vi lo que parecía ser un pequeño asentamiento. Era una aldea, oculta entre las colinas y el denso follaje. Al principio, pensé que era mi salvación, pero estaba a punto de descubrir que no era más que el comienzo de una pesadilla. La aldea no aparecía en ningún mapa, ni siquiera en los mapas antiguos que había estudiado en busca de rutas alternativas. Me detuve en la entrada. Había algo extraño en el ambiente, una sensación que me recorría la piel, como si una presencia invisible estuviera acechando desde las sombras. Decidí caminar. El lugar parecía desierto. Las casas, pequeñas y hechas de adobe, mostraban señales de abandono. Las puertas estaban abiertas o medio caídas, pero no había señales de vida. Era como si el tiempo se hubiera detenido en aquel lugar. Un silencio sepulcral me rodeaba. Ningún sonido de animales, ni siquiera el murmullo del viento. Me acerqué a lo que parecía la plaza principal. En el centro, una fuente de piedra vieja estaba cubierta de musgo, el agua estancada como si no hubiera corrido en años. Entonces lo vi. Una figura solitaria se movía entre las casas. Era una mujer, o eso parecía. Estaba vestida con ropas desgastadas, su rostro cubierto por una especie de velo. Se movía con una lentitud inquietante. Me acerqué con cautela, esperando que pudiera darme alguna dirección o explicarme dónde me encontraba. «Disculpe», dije, intentando llamar su atención. La mujer se detuvo, pero no se giró. Permaneció de espaldas a mí, inmóvil. «Estoy perdido. ¿Podría decirme dónde estoy?» Tras unos segundos de un silencio incómodo, la mujer habló, pero su voz era apenas un susurro. «No deberías estar aquí», dijo, y luego, sin más, continuó caminando. Sentí un escalofrío recorrerme. Algo no estaba bien. Decidí seguir caminando, explorando más de la aldea, con la esperanza de encontrar a alguien que pudiera ayudarme. Cada callejuela parecía más lúgubre que la anterior. Entonces noté algo. Aunque no había visto más personas, tenía la sensación de que me observaban. Las ventanas de las casas estaban oscuras, pero sentía la mirada fija de múltiples ojos sobre mí. Era como si los propios muros de la aldea me siguieran con una mirada invisible, penetrante. Finalmente llegué a una casa más grande, probablemente la más cuidada del lugar. La puerta estaba cerrada, pero la curiosidad me superó. Toqué un par de veces. El sonido hueco de mis nudillos golpeando la madera resonó por todo el pueblo. Nadie contestó, pero la puerta se abrió lentamente por sí sola. Entré. El interior de la casa estaba sorprendentemente limpio en comparación con el exterior. Había una mesa de madera en el centro, rodeada por sillas. Un fuego pequeño ardía en la chimenea y el aroma a algo cocinándose flotaba en el aire. Alguien vivía aquí, claramente, pero
¿Dónde estaban? Caminé por el interior, observando con atención cada rincón. Entonces lo vi en una de las paredes, una pintura extraña. Representaba a varios hombres y mujeres que parecían fusionarse con animales. Hombres con cuerpos de lobos, mujeres con ojos de serpiente y una figura central más imponente que las demás, con una mirada que parecía atravesar el lienzo. De repente escuché pasos detrás de mí. Me giré de golpe, pero no vi a nadie. «¿Quién está ahí?», grité, pero solo el eco de mi propia voz me respondió. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Decidí que ya había visto suficiente y quise salir de esa casa, pero antes de que pudiera abrir la puerta, una figura apareció en la entrada. Era un anciano, su piel arrugada y curtida por el tiempo, sus ojos hundidos en un rostro que parecía no haber dormido en siglos. «¿Qué haces en mi casa?», preguntó, su voz ronca y cargada de desconfianza. «Lo siento, no quería molestar. Estoy perdido y busco ayuda», expliqué, tratando de mantener la calma. El anciano me observó por un largo momento, como si estuviera evaluando si debía responderme o no. Finalmente habló. «Has llegado a un lugar del que no se regresa fácilmente», dijo con una sonrisa torcida. «Aquí todo lo que ves es solo la superficie. Esta aldea no es lo que parece». Sus palabras me pusieron en alerta. Intenté mantener la conversación, pero sus respuestas eran crípticas, como si estuviera jugando conmigo. Finalmente se acercó más a mí y me susurró: «Aquí todos tenemos un secreto, y pronto tú también lo descubrirás». No entendía a qué se refería, pero su tono me heló la sangre. Salí apresuradamente de la casa y comencé a caminar, desesperado por encontrar la salida de la aldea. Pero cuanto más intentaba huir, más parecía perderme en ese maldito laberinto de calles y casas idénticas. Entonces sucedió. Lo vi. Una sombra pasó corriendo frente a mí, moviéndose con una velocidad inhumana. Me congelé. Intenté seguir su rastro, pero fue en vano. No era una persona, era algo más. Un animal, quizás. O al menos eso parecía. Sin embargo, mientras avanzaba por las calles, empecé a notar un patrón perturbador. Los pocos habitantes que había visto, las figuras que se movían entre las sombras, no eran del todo humanas. Sus ojos brillaban en la oscuridad y sus movimientos no eran naturales. Algunos caminaban encorvados, otros parecían desplazarse a 4 patas, pero todos tenían algo en común: me estaban acechando. La noche cayó por completo y con ella el verdadero rostro de la aldea salió a la luz. Las sombras se alargaban y los habitantes comenzaron a cambiar. Sus cuerpos se retorcían, deformándose en bestias que solo había visto en pesadillas. Eran nahuales, hombres y mujeres que se transformaban en animales, guardianes de oscuros secretos. Corrí como nunca antes había corrido en mi vida, pero no importaba cuánto me esforzara, no lograba escapar. Los nahuales aparecían por todos lados, acechando desde las esquinas, observando desde los tejados. Estaban jugando conmigo, disfrutando de mi terror. Finalmente, llegué al borde de la aldea, donde un gran muro de árboles bloqueaba mi camino. No había salida. El líder de los nahuales, el anciano, apareció frente a mí, ahora completamente transformado en una criatura mitad hombre, mitad jaguar. «Este es tu destino», dijo su voz ronca. «Ahora eres uno de nosotros». En ese momento lo supe. No había escapatoria. Mi cuerpo comenzó a cambiar. Mi piel se desgarraba y mis extremidades se alargaban. El dolor era insoportable, pero no podía resistir. La aldea me había atrapado. Los nahuales me habían reclamado. La historia de los nahuales ha recorrido generaciones y hoy sigue viva en las leyendas y en los rincones más apartados del mundo. Pero recuerda, las leyendas tienen una base de realidad y nunca se sabe cuándo una de ellas podría convertirse en tu peor pesadilla.
Si te ha gustado este viaje aterrador, no olvides darle like a este video y suscribirte a Ecos del Más Allá. Deja en los comentarios qué te pareció la historia o si conoces alguna otra leyenda escalofriante. Nos vemos en el próximo video.